Desde ahora, Didáctica Radio. Tiempo de aprender y crecer juntos. Bienvenidos a Didáctica Online, este programa que te acompaña cada semana con contenido de calidad para seguir creciendo, aprendiendo, formándonos. Porque como siempre digo, este programa es formativo. Yo soy Margarita Heinzen, siempre se me olvida presentarme, educadora de didáctica.rd. Y aquí estamos junto al equipo, pues con un tema que sé que va a ser muy relevante y nos va pues a informar, pero también nos va a orientar a todos los que estamos en este camino de educar, de formar, ya sean padres, abuelitos, ¿verdad? Todos estamos ahí contribuyendo a la formación y al aprendizaje y al desarrollo de nuestros niños y jóvenes. Así que hoy, como siempre, tengo una invitada especialista, porque ella es logopeda, es Olga Grachova. Bienvenida, Olga. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias por invitarme a este programa. Y verdaderamente quiero aprovechar este espacio para orientar a las familias dominicanas, a los maestros, a las estudiantes que están en su carrera de formación educativa y para que ellos tengan más conocimientos sobre el desarrollo del lenguaje y sobre algunos elementos que hay que tomar en cuenta para prevenir las alteraciones en el lenguaje, porque al pueblo dominicano hay que concientizar sobre las alteraciones del lenguaje. Y precisamente ese es el tema, se me adelantó, Olga, ese es el tema de hoy. Vamos a hablar sobre los trastornos del lenguaje. El pasado 30 de septiembre, hace unos días, se celebró ese día de la concientización sobre los trastornos específicos del lenguaje y ya hemos tenido aquí, búscalo, de hecho te lo vamos a poner, otro programa sobre desarrollo del lenguaje con Montserrat Venegas, que también está trabajando ese tema y estuvo aquí como invitada. Hoy vamos a hablar con Olga, a quien yo conozco desde hace mucho. Hemos colaborado juntas en varios proyectos y programas y trabajamos juntas en UNIBE y sigue como docente en UNIBE ahí formando maestras y en diferentes ámbitos también en otras instituciones, contribuyendo, ¿verdad? No solamente a la concientización, sino trabajando directamente con niños y con personas que necesitan esa ayuda. Y precisamente vamos a comenzar, pues, definiendo qué es el trastorno. Cuando hablamos de a veces se menciona trastorno específico del lenguaje o trastorno en el desarrollo del lenguaje. Vamos a un poco dar una definición para toda nuestra comunidad, ¿verdad? ¿De qué se trata esto? O sea, cuando hablamos de trastorno del lenguaje, ¿a qué nos referimos? Ok, cuando estamos hablando de trastorno del lenguaje, o a mí me gustaría más utilizar la palabra alteraciones en el desarrollo del lenguaje, porque trastorno específico del lenguaje también es una alteración en el desarrollo del lenguaje. ¿A qué se refiere? Cuando un niño no habla correctamente. Primero, no inicia a hablar a tiempo. Cada persona debe comenzar a hablar, cada niño comienza a hablar como aproximadamente a 1 año de edad. Pero la comunicación comienza mucho antes. Mucho antes. Así es. Y si el niño no comienza a hablar a tiempo y no desarrolla estas habilidades comunicativas, la comprensión y la expresión, entonces estamos hablando de alteraciones en la aparición y en el desarrollo del lenguaje. Sí, sobre estos dos términos que utilizaste, sí, en el ámbito profesional, los logopedas están utilizando estos términos y existe el término trastornos específicos en el desarrollo del lenguaje y retraso simple del lenguaje más que Importante aclarar eso, sí, ¿verdad? Retraso simple del lenguaje. Cuando estamos hablando de alteraciones específicas del lenguaje, nos referimos a situaciones de alteraciones en el vocabulario, en la comprensión, en la expresión, en las alteraciones en la estructura sintáctica,
de la lengua, en el procesamiento fonológico del lenguaje en los primeros años de vida. Ujú. Y estas alteraciones no tienen que ver nada con ninguna discapacidad, es decir, Ok. no tienen que ver nada con discapacidad auditiva, ni con discapacidad visual, O sea que ni con trastorno específico, ni con trastorno espectro autista, ni con discapacidad intelectual, con ninguna alteración, ¿ok? Entonces, y por eso se llama trastorno específico en el específico, no desarrollo está del vinculado a lenguaje. ningún otro. Sí, profesionalmente yo estoy llamando a este grupo de niños, son niños lingüísticos. Ok. Es decir, ellos tienen alterados la estructura del lenguaje más que todo, que se origina en el procesamiento Ujú. del lenguaje inicialmente. Y cuando estamos hablando de retraso simple del lenguaje, ahí eh, eh, podemos solamente enfocarse que el lenguaje no tomó su camino correcto, ¿verdad? Porque los niños no tuvieron un entorno lingüísticamente enriquecido. Y eso es un punto, ¿verdad? ¿Qué Es el papel puede jugar claro. el ambiente Ujú. y qué papel juega me imagino cada caso es único, pero ese componente biológico, a nivel de desarrollo del cerebro, Ujú. neurológico, Sí. o sea, tú has mencionado algo Sí. crucial, ¿verdad? Que hay niños que por el tipo de ambiente y quizás la falta de Ujú. estimulación, pues pueden Tener un retraso en el desarrollo del lenguaje. Es decir, bueno, el origen de alteraciones del lenguaje es variado, Puede ser, está relacionado con algunas alteraciones en el periodo prenatal. Ujú. Puede ser, ¿verdad? Puede ser tener relación con falta del oxígeno al momento de nacer, alguna alteración en el momento del parto y el cerebrito del niño no obtuvo suficiente oxígeno, entonces esto puede provocar alteraciones en el desarrollo, Ujú. incluyendo el desarrollo del lenguaje. Los niños, por ejemplo, que tienen dificultades en el desarrollo psicomotor o en el procesamiento de sonidos del lenguaje en la temprana edad, y tendrán o tienen posibilidades más frecuentes tener las alteraciones en la aparición del lenguaje y en el desarrollo del lenguaje. Pero por otro lado está esa parte y esta parte que es el entorno, y lo llamo el entorno enriquecido lingüísticamente. Dice, el papá dice, sí, yo hablo con mi bebé. Yo hablé con mi bebé desde que todavía él estaba en mi barriguita. Y digo, sí, muy bien. Pero ¿cómo luego, después del nacimiento, se dio esta comunicación? ¿Cómo tú interactuaste? ¿Cómo tú hablas? ¿Cómo... eh, cuáles actividades tú estás haciendo y cómo estas actividades enriqueces de la comunicación? Claro. Ahí está Y juega un papel exactamente, fundamental. Jugamos un papel fundamental realmente en todo exactamente. este proceso. Y esos primeros años son cruciales. Y muchas veces, lamentablemente, no nos damos cuenta de la importancia de hablarle, porque pensamos es muy chiquito, no está entendiendo, pero hablarle, modelarle, ampliar ese vocabulario, exponerlo a la lectura, como tú dices, a un ambiente letrado también, a textos, Ujú, aunque obviamente respetando ese ritmo, pero claro. exponiéndolo de manera apropiada, adecuada, la música también, o sea, todo puede Todo ser, tiene, muchos todo, recursos sí, pueden ser utilizados en esta. todo eh, influye en el desarrollo del lenguaje. Tú sabes, Margarita, que eh, los niños vienen a este mundo preparados para comprender la comunicación, comprender el lenguaje y aprender a comunicarse
del entorno. Ellos, desde chiquitos, desde nacer, ellos ya saben identificar las primeras, estos elementos de la comunicación, elementos simples de la Los comunicación, sonidos, las miradas, los gestos. los gestos, algunos sonidos, sonrisas, reacciones faciales de las personas que los cuida. Y ellos saben interpretar estas primeras, digamos, pinceladas de comunicación. Y al inicio en su primer año de vida la utilizan, esas estrategias para comunicar sus necesidades. Por esto es tan importante cómo la mamá habla Sí. con el niño, ¿verdad? Cómo ella habla mientras cambia pañal, mientras baña el bebé, Comen, cuando mientras está comen. comiendo, mientras está paseando con su niño. Y cada vez cuando tú hablas al bebé, tú debes pensar que frente a ti está un ser humano que te comprende, que está listo No para subestimar, no comprenderte. subestimar, ¿verdad? Esa Sí. capacidad del cerebro humano, no Sí, subestimar. está listo para comprender el lenguaje y está procesando constantemente el lenguaje. Y siempre estoy diciendo, el niño que comprende siempre tendrá momento y comienza a expresarse. Ujú. Y ahí está el tema, que a veces cuando estamos recibiendo los niños y la mamá dice, mi niño comprende todo, pero no Pero habla. no habla. Pero no habla. Hay que ver hasta dónde comprende. ¿Qué comprende? Si comprende estos elementos comunicativos, Ujú. ¿verdad? Si comprende el lenguaje, el habla, si realiza algunos mandatos, Ahí habría que profundizar un poquito más para Exactamente, determinar realmente qué está exactamente. pasando, porque hablamos del ambiente, pero también puede haber, y en muchos casos hay, y tú trabajas Ujú, directamente con todo tipo, vamos a decir, de claro. casos y situaciones. Ese componente, como yo te decía, ya biológico, neurológico, que no necesariamente está relacionado con el ambiente, y ya ahí pues es otro abordaje o hay otra forma de identificar. Hay un punto también importante que siempre me gusta eh, tocar y creo que debemos estar muy atentos desde la familia y las maestras del nivel inicial que están interactuando con los niños más pequeños del primer ciclo del nivel inicial y el tema de audición. Ujú. Los padres dicen, mi niño no es sordo, mi niño oye, pero ¿qué nosotros podemos observar? Muchos niños tienen constantemente el proceso gripal. Desde que un niño se integra Sí, al jardín infantil, a un se colegio, enferma. se enferma constantemente. Y esto es un círculo. Vamos a decir, ya, perdón, se secó la naricita, ¿verdad? Entramos al niño al colegio otra vez, todo está bien. En la próxima semana otra vez tenemos la mucosidad, etcétera. Entonces, siempre hay que prestar a este proceso gripal que no termina nunca, ¿verdad? Y aquella mucosidad que está muy verde, muy verdosa, muy espesa. ¿Por qué? El, Esto puede provocar situaciones que los niños en los primeros años de edad no reciben la información correcta sobre el significado de las palabras, les limita para hacer diferenciación de sonidos del habla. Y entonces, y ahí vienen que los niños no Claro, comprenden, viene no todo lo comprenden siguiente. y no se expresan. Por esto hay que tener mucha atención, prestar mucha atención a los procesos gripales y tratar con los médicos los procesos gripales, tener temas para que la nariz, para que el niño pueda respirar, realizar la respiración por la nariz. Porque estos niños, sí, en muchas ocasiones cuando hacen un estudio
auditivo, ¿verdad? Sale que tiene una baja pérdida auditiva, pero no es orgánica, digamos, ¿verdad? Es causada por los procesos gripales que sufre el niño constantemente. O sea que una alerta es todo esto de la audición es muy importante. Muy importante. Asegurarnos de que el niño pueda tener, ¿verdad? La audición correcta. Claro. Y luego pues hay otras alertas que nos podemos decir, bueno, porque esta etapa es fundamental. Entonces, si no identificamos a tiempo, Olga, las consecuencias pueden ser mayores. O sea, realmente va a ser más difícil si tú no identificas a tiempo, si tú no tomas las medidas a tiempo. Entonces, ¿cuáles son otras alertas? Porque en la segunda etapa del programa, pues vamos a hablar sobre ya el abordaje. Pero ¿cuáles podrían ser esas alertas y cómo podemos prevenir también? Sí. Si vamos a ver el proceso del desarrollo del lenguaje, iniciación, desde que el niño comienza, desde que el niño nace, hay que prestar atención mucho al contacto visual. Cuando, como he dicho anteriormente, el niño viene muy interesado por el habla, sí, y por el habla de otras personas, porque desde el vientre ya está, a partir de las 24 semanas del embarazo, ya el niño puede escuchar la voz de su madre, ¿verdad? Es decir, no es que comprende palabras, escucha la voz, es como el sonido, la tonalidad, el tono. La melodía. Entonces, por esto es tan fácil. El bebé se calma cuando tú lo meces, cuando tú le cantas, cuando comienzas a hablar. Cuando comienzas a hablar, ellos se calman, porque anteriormente ellos escucharon esos sonidos, sí. Y cuando nosotros estamos hablando, interactuando con el bebé, siempre hay que prestar, si él te mira, si él tiene este contacto visual. El contacto visual es muy importante en la comunicación. Por otro lado, también es importante ver la aparición de esas primeras características del desarrollo del lenguaje. ¿Qué tal el niño balbucea? Antes del balbuceo gorguea, ¿verdad? Los primeros soniditos, sonidos vocálicos, pero si lo produce, por ejemplo, alrededor de 1 mes y medio, a los 3 meses, si a los 6 meses comenzó balbucear, repetir sílabas, ta, ma, pero el balbuceo en sí no termina en este proceso solamente ta, mamá, papá. El proceso de balbuceo tienen sus etapas y estas etapas también, estos momentos hay que observar, porque primero el balbuceo del niño es poco variado, pero el niño está escuchando y se retroalimenta de diferentes sonidos que está escuchando de otras personas que se comunican con él. Y entonces ahí hay que ver cómo varía este balbuceo. Normalmente hasta los 6 meses todos los niños balbucean normalmente. Todos, ¿verdad? Pero típicamente eso es lo que sucede. Pero sucede, si hay un niño con alguna alteración que puede precisamente dar señal de posible alteración en el desarrollo del lenguaje, se puede observar como un proceso de apagado, como se apaga este balbuceo. Si un niño que no tiene ninguna alteración en el proceso del desarrollo en general, entonces el balbuceo comienza a ser variado. Claro. Los muchachitos son tan traviesos, juegan con ese balbuceo. Digamos, agarran un sonido, digamos un sonido vocálico, y lo comienzan a combinar con diferentes sonidos consonantes o al revés. Entonces están jugando, recibiendo placer con esto. Además, lo utilizan también para comunicarse. Pero estos niños que tienen alguna alteración se quedan en este balbuceo básico. Y poco a poco se apaga.
se apaga. Entonces, cuando se apaga el balbuceo ya puede ser una señal o problemas, alteraciones auditivas Ahí hay que o investigar. algo más. Ya, a esto hay que prestar atención. Normalmente a los 6 meses ya los niños comprenden su nombre, Ujú. los nombres de sus familiares. Cuando tú llamas por su nombre, él puede voltear la cabeza. Entonces, si un niño no No hace voltea, eso. no hace esto, no reacciona a su nombre, ya es una alerta. Ya es una alerta y porque los niños comprenden siempre mucho más de lo que pueden expresar. A 1 año de edad ya Claro. el niño debe expresar aproximadamente, decir de 5 a 10 palabras. Ujú. Algunos tienen más, Claro, eso no otros quiere tienen, decir, otros tienen por favor. menos. Sí, Sí, claro. porque entonces nos ponemos en una onda, ¿verdad? Hay niños que se toman Sí. un poco más de tiempo y esto Ujú, sí. no quiere decir necesariamente que hay ninguna Sí. situación Pero la por qué preocupación de la preocuparse. mamá siempre debe estar alerta y tomar la actitud de observar. Lo mismo las docentes. La docente que no observa estos cambios, No va a entonces una poder. docente no está preparada para manejar el desarrollo del niño y acompañar este proceso del Que es tan desarrollo. importante, tan Ujú. importante. Olga, tenemos que hacer, yo no sé, pero el tiempo se va siempre muy rápido. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, continuamos con Olga Grachova, nuestra invitada, logopeda, sobre este tema que a todos los que estamos en este mundo de la educación y de la formación nos interesa muchísimo. Hay muchos niños, no sé las estadísticas, que quizás por no tener un adulto que identifique a tiempo, ¿verdad? Y que pueda observar, como decíamos ahora, y que dé, vamos a decir, ese soporte y que busque la ayuda necesaria, esos niños pues entonces pagan las consecuencias y eso puede repercutir incluso en el desempeño académico y en otras áreas de su vida. O sea que esto es importante y ojalá toda la sociedad esté sensibilizada, informada, concientizada para que no solamente quizás, no me toca a mí porque, pero los niños que están en tu aula, los niños que están a tu alrededor, en tu comunidad, que tú puedas ser esa ayuda, Ujú. ¿verdad? Claro. Esa voz de alerta, porque definitivamente cuánto pudiéramos, que eso vamos a hablar en la segunda, o sea, cuántos problemas se pudieran prevenir si a tiempo actuamos. Entonces, pero para actuar tenemos que tener la información, porque a veces con las mejores intenciones tenemos un niño que quizás está dando esas alertas y por no saber, pues no vamos a actuar a tiempo o a tomar las medidas. Así que este tema es muy importante. Seguimos en un ratito, no se vayan, nos vamos a la pausa. En breve regresamos con Didáctica Radio. A vivir nuevas aventuras, a descubrir todos los caminos, a llegar donde tú decidas y disfrutar todos los destinos, a estrenar ese carro nuevo y manejar hasta el fin del mundo. Actívate, 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 actívate. Activa para la Autoferia Popular. Móntate en concesionarios y dealers en todas las sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Actívate para la temporada de Autoferia Popular. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio. Continuamos aquí en Didáctica Online con Olga Grachova sobre este tema de trastornos del lenguaje. Y bueno, conversábamos, pero se nos fue el tiempo muy rápido sobre esas alertas en las diferentes etapas. Hablábamos de los 6 meses y cómo ya, ¿verdad? Primero viene la comprensión y luego la expresión. O sea, realmente el niño comprende mucho más de lo que expresa y cómo vamos, ¿verdad? Identificando esas señales luego de los 6 meses, porque ya si no pasó en esa etapa, que Bueno, corremos riesgos, sí, ¿verdad? Porque sí, mientras más temprano sí, mejor, pero sí.
Bueno, buen aliado de la familia siempre en el proceso del desarrollo son pediatras. Ujú. Y quisiera prestar atención también a esto, porque muchas veces existen dos elementos. Primer elemento que es la familia. La abuelita dice, ay, tu abuelo comenzó a hablar a los 5 años. Suelta a este muchacho. No ¿Verdad? importa, no es nada, porque déjalo nos cuesta tranquilito. también, ¿verdad? Exactamente. Pero también hay pediatras que también vamos a esperar hasta los 5 años. Ujú. ¿Ok? Hay que Y quizás eso es demasiado en algunos casos. hasta los 5 años esperar es mucho. Si estamos hablando de Claro. alteraciones en el lenguaje, no se puede esperar de ninguna manera hasta los 5 años, ¿ok? Si ustedes ven que a 1 año de edad el niño no comienza a utilizar sus primeras palabras, no a los 2 años no construye sus primeras oraciones simples de 2 Simples. palabritas, Ujú, frases. de 2 palabras, sí, unas frases de 2 palabras, y luego esta frase no crece, es decir, no se aumenta la cantidad de palabras. Entonces esto puede ser una alerta. Un niño a los 3 años y medio hasta los 4 años a los 4 años de edad ya puede construir las oraciones. Claro. Oraciones puede ser, no son oraciones tan compuestas, pero las oraciones simples y con el uso de la mayoría palabras gramaticales. Uh-huh. Y hablan bastante claro, uh-huh. Pero en este periodo, entre 3 años y 4 años de edad, hay que tener también, prestar mucha atención en la claridad de la expresión. Porque una cosa, un tema es que un niño no comenzó a tiempo a hablar, no comprende, no reacciona, ¿verdad? Y otro elemento es, él está hablando, pero nadie lo comprende. Oh. Nadie lo comprende. O lo comprende solamente la mamá o los que dominan en la casa, la abuelita. Se la buscan para comprenderlo porque exactamente. Ahí. Pero en la realidad no es que lo comprenden. Adelantan el lenguaje. Él levanta la mano, muestra el dice, ¿quieres agua? Toma. Le traen todo. Pero no es que realmente estamos comprendiendo, sino exactamente. Entonces, a los 3 años, entre 3 y 4 años, hay que prestar atención a la claridad cómo habla el niño. Cómo habla el niño. Él puede hablar con oraciones, ¿verdad? Tiene vocabulario amplio, construir las oraciones, se comunica, es muy comunicativo, pero nadie lo comprende. Ahí hay una alerta. Pero nadie lo comprende. Entonces, en este momento, este momento también es el momento de buscar apoyo. Ayuda. Buscar apoyo, porque puede ser que el niño tiene alguna dificultad en el procesamiento fonológico y no capta bien los sonidos, lo que le dificulta la integración de los sonidos del habla a la pronunciación. Es decir, no pronuncia correctamente la mayoría de los fonemas, de los sonidos del habla, y por esto no se comprende nada. O acorta las palabras. Y a veces hay problemas con la propia estructura del lenguaje. Claro. O sea, con esa estructura para poder darme a entender. Exactamente. Entonces, es el momento de buscar apoyo de un logopeda y hacer una cita. No siempre es necesario que te dejan para un proceso de terapias o dicen terapias de intervención, ¿verdad? No siempre es necesario. En muchas ocasiones, logopeda trabaja con la familia. Claro. Primero y le da las herramientas. Sí, se investiga qué tal es funcional el entorno. Me refiero funcional lingüísticamente, ¿verdad? Qué tanto los padres se comunican con el niño, qué tanto tiempo pasan con él, qué calidad de comunicación qué tal es, cómo es la expresión de los padres. Y
por ahí comienza a trabajar con la familia. Y muchos niños con este trabajo indirecto mejoran su comunicación, su claridad, sí, su claridad de expresión y van adelante. Pero eso no significa que se terminó. Siempre hay que estar atento y dar seguimiento aproximadamente hasta los 10 años de edad. Porque ahorita mencionaste algo muy importante, que faltas en el desarrollo de la lengua oral puede provocar problemas en el aprendizaje de Esto lectura es importante. y escritura y por lo tanto en el aprendizaje de otras áreas y en la socialización de este niño que está en proceso de integrarse al grupo, de interactuar eso tiene con sus compañeros. unas repercusiones en toda tu vida. Claro. Entonces, si estamos informados, si puedo tener estas herramientas, le doy la importancia en el momento adecuado, esto va a repercutir en una vida, en una mejor, o sea, una posibilidad de mejor desempeño académico, inserción en el entorno, relación con los demás, o sea, en todas las áreas de mi vida. Porque el lenguaje es nuestra vida. Es transversal. Está en todo. Está en todo. ¿Cómo aprendemos? Leyendo, escribiendo, dialogando, con preguntas, o sea, el aprendizaje es, a través del lenguaje. Entonces, realmente eso es muy importante. Y a veces ya, cuando vemos quizá que un niño presenta esas dificultades en la lectura y la escritura, puede tener su origen también, o sea, pudo haberse identificado en ese, en ese sí, tendrá momento. Situaciones, por ejemplo, muchas veces los niños cuando comienzan a escribir, no en su proceso de aprendizaje de escritura, ¿verdad? Cuando pasa un tiempecito, después de los 9, 10 años de edad, pero el niño pierde letras, todavía escribe y algunas letras no aparecen, o invierte las sílabas, y todas estas situaciones que podemos observar en la escritura del niño tienen origen en el desarrollo de lengua oral, en el procesamiento fonológico de fonemas. Y se evidencian ahí en ese, Y también comprensión, dice, el niño lee, pero no comprende. Es decir, no es que lee, él decodifica, pero no comprende lo que lee. Y ese origen en muchas ocasiones también tiene carácter lingüístico. Claro. Porque la base está ahí, en el proceso de comprensión oral, de amplitud del vocabulario, porque ¿qué un niño puede comprender si el vocabulario de base es muy limitado? Es muy limitado. Ok, pero lectura de una historia, de un cuento, no es solamente son palabras aisladas, es una estructura gramatical, ¿verdad? Y también ahí está también, vamos a regresar otra vez al periodo del desarrollo. Son muchos elementos, es complejo, pero al mismo tiempo no es tan difícil el poder como adultos que estamos alrededor de ese niño que está creciendo, está en su pleno desarrollo, ¿verdad? Aunque nunca paramos de desarrollarnos, pero esa es la etapa como de mayores cambios y en el que realmente se adquieren todas estas, todas estas habilidades pues se van en aumento y son la base y el fundamento de todo lo que viene después. Entonces, no es tan difícil si nosotros tenemos estos conocimientos. Por eso este tema es tan relevante. El lenguaje es fundamental para todo. O sea, realmente, si nosotros logramos que ese niño que necesita apoyo lo tenga de la manera adecuada, en el momento adecuado, pues va a ser crucial para su vida. Insisto mucho en esto, porque a veces pensamos como, no, porque imagínate, buscamos los mecanismos. Nosotros como seres humanos tenemos mecanismos para incluso suplir, ¿verdad? Claro. Esas necesidades, pero esa no es la idea, sino que podamos desarrollarnos plenamente en todas las áreas y se complementan unas con otras. Ok. Y sabes que es muy importante que el adulto sepa que tú eres apoyo, tú eres modelo, cómo tú hablas. Hablar correctamente, pausadamente con el niño es
con esto hay que comenzar. Hay que comenzar. Hay que comenzar a hablar pausadamente. Muchos padres hablan con sus hijos desde chiquito, parece como un adulto. Pero yo digo, sí, está bien. Yo estoy hablando correctamente, lo trato como un adulto, pero es un niño. Es un niño. Es un Es niño. como esa combinación Sí, que tampoco sí, dice ni un es un extremo ni- ni al otro. Sí, es un niño. Por eso siempre hay que tener presente, digamos, esta necesidad evolutiva. Claro. Evolutiva, Las ¿verdad? etapas de desarrollo. Ajá, etapas del desarrollo del lenguaje. Y el niño, en cada etapa, el niño presenta su necesidad. Y sus en tal etapa- avances y su... Exactamente. Entonces, Eso es hablar así. correctamente, hablar claro, utilizar las palabras que son, no es que por ahí pasó pío pío, no, mira, un pollito, vamos a escuchar cómo hace, pío pío pío, o por ahí pasó un miso. Señora, un gato no se llama un miso, ¿verdad? Lo llamamos Ay, qué miso, risa. miso. Entonces, pero en la mayoría, en muchas familias están utilizando esa forma como acortar el lenguaje, ponerlo Sí. más infantilizado. Y Más, eso no- no es favorable porque recuerda, tu niño está aprendiendo significados. Con estos significados se forma Sí. su comprensión, su vocabulario comprensivo, el que luego va a utilizar para construcción de las oraciones, en las conversaciones, Y nuestro en la rol es narración, fundamental. en la narración de sus experiencias, en la narración de cuentos que está escuchando, etc. Y también hay un elemento también muy importante. Nunca podemos olvidar el tema cuando el niño se expresa. Es decir, el niño se expresa cuando algo le necesita o cuando algo le interesa. Entonces, colocar al niño en esas situaciones donde Algo que le interesa. las situaciones que provocan esta emoción de descubrir, mira, mami, el lagarto se quitó su cola. El lagarto ya no tiene su cola. Es el momento de conversar, Claro. es el momento de hablar, es el momento de integrar este nuevo vocabulario, es el momento de hacer preguntas al niño para escuchar sus hipótesis y con base a eso construir nuevas expresiones, nuevo conocimiento. Y enriquecer, porque Sí, se enriquece por esto la muchísimo. familia debe tener claro que las experiencias dentro del hogar, las experiencias en la comunidad, las experiencias en el juego. A veces las mamás dicen, sí, yo juego con mi niño, pero ella juega y digo, ¿cómo usted juega? Enséñame, ¿cómo juega? ¿Cómo juega? Y ni siquiera un juego eso de beber cafecito en la mañana con 2 tacitas, ¿verdad? Un diálogo con la muñeca. La mamá no puede desarrollar. Entonces, sí, yo le doy el juguete, la pregunto lo que he oído, pregunto muy qué limitado. color tiene. Se enfoca mucho en color, En forma. Sí, ajá. Contamos, repetimos las vocales ahí, Pero no ¿verdad? hay una verdadera Pero experiencia de interacción. de de diálogo, conversación, de diálogo, de descubrimiento. Y eso que pasa hasta llevarán, con los ¿verdad? adultos, Olga. O sea, Ujú. todavía incluso en el ámbito de otros niveles educativos, o sea, muy limitado o sea, a veces yo observo aulas, incluso hasta de educación superior, o sea, en la universidad, y no aprovechamos esas oportunidades para enriquecer, para abundar, para hacer buenas preguntas, para ampliar. Nos quedamos muy todavía en lo básico, sí, en el lenguaje muy... Exactamente. la palabra sería como incluso... Acortado, sí, más fácil, Sí. más simple. Eso simplifica la vida, pero la cultura de un ser humano y muy se literal, esa es la expresa. palabra, muy literal. Ajá. O sea, no nos vamos más a esa profundización, a ese nivel inferencial, no nos movemos Ujú, mucho hacia ujú. allá. Y yo lo observo mucho. Entonces, claro, venimos de entornos, como tú decías muchas veces, que no contribuyen, no contribuyen a favorecen, esto. no.
Entonces ya de por sí eso se arrastra y lo traemos. Entonces vamos a un adulto ya que viene de un entorno donde no se le ha estimulado adecuadamente, donde no se ha quizás identificado esto, no se le ha dado la importancia. Entonces cuando ya llega a esa etapa de adulto con muchas limitaciones, quizás con capacidad mínima para desenvolverse en la vida, pero con muchas limitaciones, que a su vez no le permitirán acceder a una serie a la información, al conocimiento, a las oportunidades, o sea, en la vida. Claro. Puede desenvolverse con lo mínimo, pero no va a tener, o sea, realmente no va a tener esas oportunidades. La cultura del ser humano se demuestra en su expresión, en su lenguaje. Entonces, ahí está. Por esto, nosotros somos responsables, ¿verdad? Siempre estoy diciendo a las familias y a los maestros, el libro, los cuentos, los libros ilustrados, desde los 6 meses de edad, ya tú puedes leer a los niños, claro que seleccionando los textos que son más, claro. Sí, que corresponden a la edad. Y esta lectura tú lees, tú haces pregunta, da nombre, si el niño no responde, lo respondes por él, mostrando cómo hablar. Entonces, esa interacción, entonces es tan importante. Entonces, hablar de trastornos, cuando hablamos de específico del lenguaje, no está vinculado con ningún otro diagnóstico, otro digamos, trastorno. Sí, digamos con ninguna discapacidad. Con ninguna discapacidad. Pero sí en algunos casos hay los niños con discapacidad. Sí, los niños con discapacidad, ellos sí, porque tenemos que tener mucho cuidado. Tiene autismo porque no habla. Ponte tú, no necesariamente. Sí. Pero hay una, ¿verdad? Sí. Puede sí haber un... Un niño con discapacidad también presenta sus características específicas. Exacto. En el desarrollo del lenguaje. Por ejemplo, un niño con síndrome de Down, es muy interesante el proceso del desarrollo del lenguaje de un niño con síndrome de Down. Ellos tienen como todas estas manifestaciones que... algunas que mencionamos hoy, yo entiendo que en otro programa también ustedes mencionaron, aparecen como con 2 años atrás de diferencia. De pronto comienzan a producir las palabras, de pronto comienzan a juntarlas en una frase, pero es lo importante no desesperarse, claro. Pero fíjate. Es otro ritmo. Sí, es otro ritmo, es la individualidad. Y lo mismo sucede con otras alteraciones, con otras discapacidades. Y fuera de discapacidades, como tú dijiste, hay que siempre tomar en cuenta las diferencias individuales. Claro. Hay diferencias individuales, pero no descansar a los 5 hablará. No. La calidad, recuerden bien que en la escuela el proceso de iniciación a la lectura y escritura comienza ya de forma sistemática ya a los 5 a preprimario, ¿verdad? Y más sistemáticamente ya los niños están involucrados en las actividades de aprendizaje, lectura y escritura a partir del primero de la primaria, pero para poder lograr un proceso de aprendizaje de lectura y escritura, digamos, con el ritmo bueno y sin ningún bache, sin ninguna alteración, necesita este proceso previamente en el desarrollo del lenguaje. Y si un niño comenzó a hablar a los 4 años de edad, esto no significa, ya pasó la alerta. Este niño debe estar en observación. Ese niño debe estar en observación. No lo llevaron a la terapia de lenguaje. El niño comenzó a hablar tarde, no interactuó con logopeda ni la familia, ni solo comenzaron a hablar a los 4. Está bien, pero esto no significa... Pero puede haber puede haber luego es una campanita.
para Ujú. posible alteración Ujú. en otras habilidades comunicativas que necesita el ser humano para la vida diaria. Así es. Para la vida diaria. Entonces, no podemos bajar los brazos, no podemos descansar. Ay, ya Habló, aplaudir, ya. ya habló. Y no podemos esperar, no podemos esperar. Hay un tema también que no quiero perderlo y quisiera como diferenciar, porque estamos hablando de alteraciones en el lenguaje, en el desarrollo de las habilidades fonológicas, Ujú. semánticas, vocabulario, sintácticas, construcción de oraciones, construcción de un discurso hablado y del uso del lenguaje Ujú. en situaciones, ¿verdad? Pero hay que diferenciar alteraciones en estos aspectos de las alteraciones en la pronunciación de Ujú. palabras, ¿verdad? Si, por ejemplo, dentro de las alteraciones del lenguaje, la atención ya hay que prestar en los primeros años de vida, ¿verdad? Aquellas Ujú. señales, Lo que hemos hablado. ajá, que hemos mencionado anteriormente, con articulación verdaderamente, con la pronunciación, verdaderamente se puede esperar aproximadamente Ujú. como hasta los 4, Sí. 5 años de edad, ¿verdad? No es que esperar para buscar ayuda, ¿verdad? Recuerden, a los 3 años hay que prestar atención a la claridad de la expresión. Ujú. ¿Verdad? A los 4 años hay que prestar atención cómo el niño pronuncia Ujú. las palabras, cómo Y esa pronuncia la construcción de pronunciación, frases y ajá, oraciones. pronunciación de palabra más que Ujú. todo, Margarita, pronunciación de fonemas dentro de la palabra y el orden de estos De estos fonemas, fonemas. ajá, dentro de la palabra. Por ejemplo, majacito, por decir masajito, Ujú, ujú. estógamo, En vez de estómago. Ajá. estómago, sí. A esto hay que prestar atención ya a los 4 años de edad. Y depende cuántos sonidos los niños no pronuncian. Si no pronuncian 1 o 2, se puede esperar aproximadamente hasta los 4 o 5 años de edad. Pero si el niño no pronuncia correctamente muchos fonemas, muchos sonidos, lo que influye en la claridad de Claro. expresión, ya hay que prestar atención a los 4 y antes de los 4 años de edad. Okay. Antes de los 4 años de edad. Normalmente los niños ya a los 6 años deben pronunciar todos los fonemas correctamente. Es decir, cuando entra un niño al nivel primario, Ya debe debe pronunciar. tener la claridad de la pronunciación Claridad. y la claridad de expresión y la claridad en la estructura. Estructura, lo que hablábamos. Estructura no solamente de oración, estructura del discurso. Del discurso. Que él inicia, desarrolla Y cierra. cierra. Y concluye. Bueno, se nos va demasiado rápido el tiempo. Gracias, Olga. Qué programa tan interesante, tan constructivo. Realmente un programa que aporta muchísimo. Yo quiero invitar a Olga de nuevo aquí. Yo la quiero mucho, ella lo sabe. Y valoro mucho todo el trabajo que has realizado desde hace muchos años en el país. Qué bueno, Olga, que pudiste venir a nuestro programa. Gracias. Este programa que es patrocinado por el Banco Popular, un banco que apoya todas las iniciativas educativas, ambientales, de todo tipo, y que realmente está adelante. Así que gracias al Banco Popular. Y qué bueno que podemos estar aquí cada semana con temas importantes. Esto es importante abordarlo, importante conocerlo, importante aplicarlo, invitar, porque esto es como, ¿verdad? Una pincelada, pero invitarlos a seguir buscando y profundizando. Gracias a Dios tenemos el internet con muchísimas informaciones, obviamente saber filtrar la información, porque a veces no toda es confiable, pero realmente invitarlos a seguir formándose, a seguir creciendo y aprendiendo. Gracias de nuevo, Olga. Gracias a nuestra comunidad que sigue creciendo poquito a poquito en Spotify, en SoundCloud, en iTunes y en YouTube. Algunas personas prefieren una que otra. Ahí estamos en todas las plataformas. Escúchanos, pero también comparte este programa con todo el que pueda beneficiarse de este contenido. Cerramos y nos despedimos con nuestra frase: la educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta la próxima.